bar, it's behind the bar, go behind. So he started to go behind the bar, and he said, no way, and he got out of it. Era 2013, en el Plaza Resort and Spa de Daytona Beach. El personal llevaba días notando sucesos extraños. Decidieron revisar las cámaras de seguridad para entender qué ocurría. Fue entonces cuando un clip específico detuvo a todos en seco. Ve detrás de la barra, está detrás. Eso fue lo que dijeron por radio aquella noche. Un empleado decidió acercarse, caminó lentamente hacia la barra del hotel y al asomarse, soltó un de ninguna manera antes de salir de allí de inmediato. En la grabación apareció una figura blanca y brumosa. Cambiaba de forma lentamente hasta parecer humana. La transformación no quedó completa en cámara, pero los testimonios del personal fueron suficientes. Desde esa noche, nadie volvió a mirar esa barra con la misma calma. Un video viral desató polémica Word después de mostrar una ambulancia circulando con la puerta trasera entreabierta. No parecía un simple descuido. Algo colgaba desde el interior, balanceándose con el movimiento del vehículo, generando inquietud inmediata entre quienes lo vieron. Los autos alrededor comenzaron a tocar la bocina insistentemente, intentando alertar al conductor. Pero la ambulancia no reaccionó, no frenó, no giró, continuó su camino como si nada ocurriera, aumentando la tensión de quienes presenciaban la escena. Para muchos, el silencio dentro del vehículo y la falta de respuesta no parecían normales. No era solo negligencia, había una sensación oscura en el ambiente, como si algo más estuviera ocurriendo en su interior. El clip dejó preguntas abiertas y una incomodidad difícil de ignorar. En Manaus, Brasil, un video grabado en la playa de Ponta Negra captó la atención de todo el país. En las imágenes se veía a una mujer vestida de blanco, sentada sola frente al agua. No hablaba, no se movía. Su presencia aislada ya era suficiente para inquietar. Los agentes que la observaron dudaron en acercarse, no solo por su apariencia fantasmal, sino porque sus movimientos parecían parte de un ritual. Permanecía inmóvil, enfocada en el mar, como si estuviera esperando o invocando algo invisible. Al no haber información oficial clara, las teorías explotaron en redes. Muchos aseguraron que era una bruja captada por accidente. Otros hablaron de prácticas ocultas. La mujer nunca fue identificada y el misterio de aquella noche en la playa sigue sin resolverse. El inquietante incidente ocurrió en 2017 en el Aeropuerto Internacional de Dubái. Durante un control de rutina, agentes de aduanas detuvieron a un pasajero por algo extraño en su equipaje. No eran objetos comunes, había elementos que a simple vista parecían ligados a prácticas oscuras. Entre sus pertenencias se encontraron artículos asociados a rituales y páginas con textos religiosos alterados y burlados. Para los oficiales, aquello no era casual. Consideraron que podían estar destinados a prácticas prohibidas, lo que encendió las alarmas de seguridad de inmediato. Las autoridades confiscaron todo y le negaron la entrada al país. En los Emiratos Árabes Unidos, la brujería está estrictamente prohibida por ley. El caso generó debate y temor, recordando que en algunos lugares lo oculto no solo inquieta, también tiene consecuencias legales reales. It is in Islam we have our God, Allah. He right here, Allah, Allah, Allah. But we don't have something like that in Islam. After a 911 call in Pueblo from a funeral home and cemetery. August 11th, just before 3:30 in the morning, the Police Department Communications Center got a call. Poco antes de las 3:30 de la madrugada del 11 de agosto, el Nubecti 111 de Pueblo recibió una llamada desde una funeraria y cementerio. Fue catalogada como abandonada, alguien llamó y colgó. El silencio ya era inquietante, pero lo que vino después fue peor. Cuando la policía devolvió la llamada, solo escucharon estática. Entre el ruido,
Una voz débil emergió repitiendo «Ayúdenme». La línea se cortaba distorsionada e imposible de rastrear con claridad. El origen seguía marcando el mismo lugar, Jardines Memorial Imperial. Hello? Un oficial fue enviado a investigar de inmediato, pero al llegar encontró la propiedad cerrada, intacta y abandonada desde hacía años. No había señales de intrusión ni presencia humana. Hasta hoy, la llamada sigue sin explicación, un eco de auxilio que nadie pudo encontrar. That they refer to as abandoned, meaning the other person hung up. So they called back, got an answer, and heard mostly static. This place definitely gives out some creepy vibes. Este lugar definitivamente tenía una vibra inquietante. Todo comenzó cuando un vecino en Frankfort, Kentucky, llamó al 911 tras escuchar disturbios en una casa cuyo dueño estaba fuera del país. La propiedad debía estar vacía, pero los ruidos decían lo contrario. Cuando los oficiales llegaron, comenzaron a inspeccionar con linternas. La cámara corporal de uno de ellos captó algo que nadie notó en ese momento, una silueta oscura, inmóvil, observándolos fijamente desde la penumbra. Los agentes no reaccionaron porque al parecer no era visible a simple vista. Continuaron buscando señales de allanamiento sin notar la presencia, pero al revisar el metraje, la figura estaba ahí y no era la única. Sombras moviéndose donde no debía haber nadie, obsesionante. This place definitely gives out some creepy vibes. I keep seeing shadows walking by. What the f***? Las cámaras corporales de dos agentes en Manchester captaron una persecución que parecía rutinaria. Seguían a un vehículo sospechoso cuando de repente este se detuvo bruscamente junto a un muro. Los oficiales se prepararon para una persecución a pie, pero nada ocurrió. Los agentes miraban alrededor, confundidos, intentando entender lo imposible. Revisaron el área, el interior, todo, sin resultados. El clip se volvió viral y las teorías explotaron. Algunos hablaron de un conductor paranormal, alguien que simplemente dejó de estar allí. No había nadie alrededor. Al acercarse, descubrieron algo aún más desconcertante. El vehículo estaba completamente cerrado y vacío. No había conductor. No había pasajeros. La pared junto a él hacía imposible que alguien escapara sin ser visto. ¡Meu Deus do céu, cara! En la Ciudad de México, agentes de policía inspeccionaban una cabaña tras una llamada por robo en casas cercanas. La revisión inicial no arrojó nada, pero cuando estaban por retirarse, un ruido proveniente de otra cabaña cercana rompió el silencio de la zona. Rodearon la estructura con cautela, listos para entrar. Fue entonces cuando uno de los oficiales notó movimiento en el interior. Una figura se desplazó brevemente tras la ventana. Su aspecto era tan perturbador que la gente se quedó paralizado. Al verla con mayor claridad, ambos oficiales huyeron despavoridos. Más tarde describieron la silueta como algo similar a un skinwalker, pero mucho más grande. No regresaron esa noche, y la cabaña desde entonces quedó marcada por el miedo y el misterio. ¡Meu Deus do céu, cara! ¡Meu Deus, cara! Corre, 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 corre! En un pueblo remoto del Perú, los residentes comenzaron a escuchar el llanto desgarrador de una mujer durante la noche. El sonido era tan intenso que la policía local decidió investigar. Al llegar, revisaron la cámara del tablero y lo que vieron los dejó sin aliento. A lo lejos, una figura solitaria caminaba descalza por el camino. Vestía una túnica blanca suelta que se movía con el viento. Cuando los oficiales se acercaron para ayudar, el horror fue inmediato. Su piel era pálida, marchita, y sus ojos no tenían pupilas. El miedo los hizo retirarse de inmediato. Más tarde los lugareños comenzaron a especular. Algunos dijeron que era la Llorona, otros una mujer disfrazada, pero nadie volvió a verla. Y hasta hoy, el incidente permanece sin explicación, perdido entre llantos y oscuridad.
Oh, hell no. This is what I'm talking about, dude. This is what I'm talking about. El 7 de enero de 2000, ruidos extraños resonaban en el edificio vacío como si sillas se arrastraran dentro del salón principal. El oficial decidió grabar mientras avanzaba por los pasillos oscuros. Cada sonido lo obligaba a detenerse y escuchar. El silencio entre los ruidos era aún más inquietante. Sabía que estaba solo, o al menos eso creía mientras recorría el lugar. Entonces ocurrió. Las dos puertas principales del salón se abrieron hacia adentro por sí solas, sin viento, sin nadie presente. La revisión posterior confirmó que todas las ventanas estaban cerradas. Aquella noche el oficial entendió algo perturbador. No estaba solo dentro de la armería. Mientras revisaba imágenes de vigilancia vial para un caso, un fiscal notó algo que no debía estar allí. En medio de la calzada, una figura sombría apareció de la nada. Tenía forma humana, pero su presencia era borrosa, inestable, como si no perteneciera al entorno. La figura avanzó brevemente por la escena y luego desapareció tan abruptamente como había surgido. No había vehículos cercanos, ni peatones visibles, ni un punto claro de origen. Era como si hubiera cruzado la carretera desde otro plano. Las teorías no tardaron. Algunos la vincularon a un hombre que murió en un accidente en esa misma vía. Otros hablaron de fallos de cámara o luces, pero ninguna explicación fue concluyente. El clip quedó archivado como uno de esos casos que nadie logra cerrar. En una comisaría de Chile, agentes comenzaron a reportar sucesos extraños durante el turno nocturno. Nada grave al inicio, hasta que revisaron las cámaras de seguridad. En uno de los pasillos, una puerta cerrada se abrió sola, sin que nadie la tocara. Segundos después, una forma tenue, parecida a niebla densa, atravesó lentamente la entrada. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero su desplazamiento era claro. La figura apareció solo unos instantes antes de desvanecerse frente a la cámara. Más tarde, una oficial fue a revisar el área. No encontró a nadie. Cerró la puerta y regresó, pero el video ya estaba guardado. Algunos hablaron de una presencia, otros de fallos técnicos. Lo único cierto es que nadie logró explicar qué cruzó esa entrada aquella noche. Como no, mamá. Yo quedé mirando ahí, pues, así que... ¿Qué así? เห็นดิอ๋อเนี่ยคือดูไงมันก็ใช่เหี้ยใช่ป่ะล่ะ Sí, ocurrió aquí, en la entrada de una comisaría en Malasia. Una cámara de seguridad captó algo inquietante flotando sobre los árboles. Era una figura sombría, suspendida en el aire. Al inicio parecía acercarse al puesto de control, lo que alertó de inmediato a los oficiales que vigilaban la transmisión. La figura se desvió y desapareció entre otra línea de árboles. Pero horas después, algo más sucedió dentro de la estación. เขาบอกว่าเป็นลูกโป่งไอ้เหี้ยเป็นกูยืนอยู่แล้วกูวิ่งแล้วไอ้ตัวไอ้เหี้ยลูกโป่งเหี้ยอะไรอ่ะลอยบินลงมา Tres agentes conversaban en recepción cuando, sin aviso, ambas puertas de entrada se abrieron solas frente a ellos. Cuando uno se acercó, la puerta de madera se cerró violentamente por sí sola. Entraron a revisar, pero no hallaron intrusos. Desde entonces se han reportado incidentes similares en la comisaría, sin explicaciones oficiales, solo registros que nadie ha logrado descifrar. Mientras salía de la iglesia después de la oración, un hombre decidió grabar el interior casi vacío. Todo estaba en silencio hasta que algo ocurrió. La puerta principal comenzó a temblar violentamente, como si alguien invisible la empujara con fuerza desde el otro lado. No había viento, no había personas. El movimiento era brusco, insistente e imposible de ignorar. El miedo lo invadió de inmediato. Antes de ver qué ocurriría después, decidió darse la vuelta y salir del lugar lo más rápido posible. Los rumores no tardaron en surgir. Se decía que la iglesia estaba embrujada por las noches, tras la muerte de un feligres ocurrida allí.
Muchos creen que su espíritu aún regresa después del anochecer, moviendo puertas y recordando que el lugar nunca queda completamente vacío. Afuera de una funeraria en Wichita, Kansas, una cámara corporal policial registraba una parada de rutina. Todo parecía normal, hasta que algo cruzó el encuadre. Una silueta brillante apareció por un instante, desplazándose con rapidez imposible hacia la oscuridad. Los oficiales no la notaron en el momento. Fue solo al revisar el material, en cámara lenta, que la figura se hizo visible. No era reflejo ni persona identificable. Tenía forma humana, pero su brillo la hacía parecer fuera de lugar. Las teorías surgieron de inmediato. Algunos dijeron que podía ser el alma errante de una niña recientemente fallecida. Otros buscaron explicaciones técnicas, pero el clip quedó grabado como uno de esos momentos breves que dejan una duda imposible de borrar. En las tranquilas primeras horas del 11 de agosto de 2018, justo antes de las 3:30 am, el 911 de Pueblo recibió una llamada inesperada. Se cortó casi de inmediato. Al rastrearla, el origen marcó un lugar inquietante: Imperial Memorial Gardens, una funeraria y cementerio. Cuando los despachadores devolvieron la llamada, la línea solo respondió con estática y sonidos débiles, irreconocibles. Entre el ruido parecía escucharse un intento de voz, pero nada claro. El silencio posterior fue aún más perturbador. Un oficial fue enviado al lugar. Encontró el terreno cerrado, oscuro y sin señales de actividad. No hubo entradas forzadas ni movimiento reciente. Hasta hoy nadie ha explicado quién llamó, ni desde dónde dentro de ese cementerio abandonado. No way. Fucking told you. You thought it was crazy. It's moving. I can see it. It's closing. Así comenzó la grabación de un grupo de jóvenes guardias de seguridad cerca del laboratorio Hawkins en Georgia. Habían notado algo extraño y decidieron filmar. Frente a ellos, una puerta empezó a abrirse y cerrarse sola, sin viento alguno. El aire estaba completamente quieto, pero la puerta seguía moviéndose como si alguien invisible la empujara. Entonces uno de ellos alzó la cámara hacia el balcón y todos quedaron en silencio. Una figura inmóvil los observaba desde arriba. Parecía humanoide, vestida de oscuro, con una máscara blanca que resaltaba en la penumbra. No se movía, solo miraba. El miedo los venció y huyeron del lugar antes de que pudiera acercarse. La grabación terminó entre susurros y pánico. Lo veo, se está moviendo. No, I see it. I see it. I see it. Okay, so please, I see a dark figure moving. Mientras patrullaban un parque en San Francisco, varios agentes notaron algo que los obligó a detenerse. Un árbol destacaba entre los demás, no por su tamaño, sino por lo que había en su tronco. Tallado de forma natural, parecía tener un rostro humano. Los detalles eran inquietantes. Ojos profundos, nariz definida y labios marcados que se mantenían visibles tanto a la luz como en la sombra. No parecía una talla reciente ni obra humana. Era como si el árbol hubiera adoptado esa forma por sí mismo. Los transeúntes les explicaron que era conocido como el Árbol del Espíritu, un apodo nacido por su aspecto realista y su extraña presencia. Desde entonces muchos lo evitan al anochecer, convencidos de que ese rostro no está ahí solo por casualidad. En Nueva Gales del Sur, la policía publicó un video que dejó a muchos inquietos. Eran las 5:30 am del 12 de abril de 2018 cuando una cámara de CCTV captó algo extraño dentro de una de sus propias estaciones. El garaje, sin uso por días, comenzó a abrirse solo. La puerta se levantó lentamente sin que nadie estuviera cerca. Segundos después, algo salió desde la oscuridad, una escoba deslizándose hacia afuera. Permaneció erguida por un instante, desafiando el equilibrio antes de caer al suelo abruptamente.
No había corrientes de aire ni personas presentes. El video fue publicado en Facebook y se volvió viral en horas. Muchos lo señalaron como prueba de actividad paranormal dentro de la estación. Hasta hoy, nadie ha dado una explicación definitiva sobre qué movió esa escoba. A plena luz del día, un hombre grabó algo que nadie esperaba ver. Un guardia de seguridad caminaba con total normalidad, hasta que detrás de él apareció una sombra negra y brumosa. No surgió de un objeto, no tenía origen claro. De pronto, el guardia pareció sentir algo. Se giró rápidamente, pero ya no había nada. La sombra se había desvanecido por completo. El video dejó a todos con la misma duda. ¿Fue una ilusión óptica o un vistazo fugaz a algo sobrenatural? La figura lo seguía de cerca, imitando cada paso con precisión inquietante. No era una sombra proyectada común. Su forma era densa, casi viva. Durante unos segundos avanzó pegada a él, como si lo estuviera acechando en silencio. Esto no tiene fin. Si te quedaste sorprendido por estos videos, mira estos otros que son iguales o más horripilantes que este. Solamente dale clic aquí y continúa con esta horrorizante experiencia.